Vamos a continuar con el tema que nos ha ocupado durante esta jornada. La vida cristiana contiene dos imperativos para el creyente. Opuesto de otra manera, la palabra del Señor nos presenta a nosotros dos imperativos a fin de que seamos eficaces en la vida cristiana y en nuestro servicio a Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, leemos lo siguiente: despojaos del viejo hombre. Noten ustedes que se encuentra en el modo imperativo. No es una sugerencia, no es una recomendación, no es una alternativa, no es un sustituto, sino que es un imperativo de parte del Señor para nosotros, y los imperativos no tienen alternativas. Y nos dice en primer lugar, pues el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego viene el segundo imperativo que aplica también a la vida de cada uno de nosotros: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego viene otro imperativo: y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando estaba repasando mis notas, me sentía tentado a elaborar un poco más de lo planeado sobre este pasaje. La palabra despojaos en el idioma griego significa quitarse algo y tirarlo al zafacón de la basura. No es una colilla de cigarro que se tira para volverla a tomar y seguir fumando, sino el despojamiento habla del desprendimiento de algo que requiere que sea tirado permanentemente. No es el quitarse la camisa porque está sudada, está sucia, lavarse y colocarse de nuevo esa prenda, sino despojaos significa quitarse por completo algo que uno tiene o algo que uno es y tirarlo con la intención clara de no volverlo a recoger. De manera que el Espíritu Santo o el Señor a través del apóstol Pablo nos dan este primer imperativo. Repito, y todo imperativo es un mandamiento. Eso es claro en gramática en cualquier idioma del mundo. Y en el idioma griego es más enfático porque es más técnico. El idioma griego es muy técnico, muy consistente, es muy amplio. Y esta palabra es enfática en este texto. El apóstol no se está dirigiendo a inconversos. El apóstol no le está hablando a personas que desconocen la verdad del Evangelio, sino se está dirigiendo a creyentes que ya pertenecían a la iglesia en Éfeso. Y entonces el apóstol, considerando ciertas irregularidades o anomalías que había en la conducta de los creyentes, en este versículo empieza con algo que es fundamental, sin lo cual no puede haber crecimiento en nuestra vida espiritual. Es imposible que nosotros nos desarrollemos y crezcamos y nos acrecentemos en nuestra experiencia con Dios si no hay esa disposición de despojarnos de todo aquello que no nos pertenece, que no pertenece al carácter cristiano, que no le corresponde al Hijo de Dios, que no le corresponde al siervo del Señor, que no le corresponde a nadie que profese que Cristo es el
el Redentor y el Señor de su vida. Hermanos queridos, nosotros no tenemos el derecho de llamarle a Cristo Señor si previamente no tenemos la disposición de ser sus siervos, sus esclavos, y tener la disposición de ser obedientes en todo aquello que Él demanda de nuestra vida. Sería algo incongruente, sería algo que no tendría sentido ni lógica, que yo le diga al Señor, tú eres el Rey de mi vida, pero sin embargo yo hago lo que yo quiero. Si yo me dirijo al Señor como Rey, es porque yo tengo el deseo de agradar, de complacer al Rey de mi vida. Y muchos de nosotros nos conformamos con querer aceptar a Cristo como Salvador, pero no como el soberano de nuestra vida. Y hermanos queridos, eso no existe bíblicamente, que yo diga Cristo es el Salvador de mi alma, pero sin embargo no permito yo, ni le doy espacio para que sea el soberano de mi vida. Para que sea mi Redentor, tiene que ser mi soberano, mi Rey, aquel que tiene derecho de hacer demandas de mí, exigencias de mí, darme instrucciones y presentarme un plan de vida y un plan de trabajo. De manera que cuando la palabra del Señor nos dice despojaos, la idea es un desprendimiento contundente, un desprendimiento total de todo aquello que simplemente no nos corresponde a nosotros como cristianos. Todo aquello que es ajeno y no es compatible con la vida cristiana, todo aquello que no nos corresponde, no lo podemos preservar en nosotros. De manera que tiene que haber un despojamiento, un desprendimiento para tirarlo al tambo de la basura, al zafacón de la basura, que se quede ahí, porque tenemos algo totalmente distinto que colocarlos. Ahora, hermanos queridos, veamos a ver qué tanto nos detenemos en este pasaje sin hacerle violencia a todo el material. Nos dice el Señor, vean ustedes, no dice pídanle a Dios que les despoje a ustedes del hombre viejo. No dice la palabra intentad despojaos del hombre viejo, o pidan ayuda para que alguien les dé la mano a fin de de despojarse del hombre viejo. Es una responsabilidad individual que nos asigna el Señor a cada uno de nosotros, porque no somos niños en la fe. Nosotros tenemos que ser maduros, hombres y maduros en la fe. Muchos dicen, yo quiero tener la fe de un niño. No, es preferible que tengas la fe de un hombre maduro y de una mujer madura, donde no haya duda ni vacilaciones ni cuestionamientos, sino que tú entiendas claramente lo que Dios te está diciendo. Y cuando nosotros entendemos con claridad lo que Dios nos dice, no hay excusa para que no lo hagamos. No hay ningún argumento que convenza a Dios de que somos inocentes, porque tenemos el conocimiento claro, bien entendible, de lo que Él demanda de nuestra vida, y de que nosotros como creyentes maduros entendemos eso y tenemos la obligación, el deber, la responsabilidad de actuar de esa manera. De manera que el apóstol no dice cuántas cosas pudiéramos nosotros poner en lugar de este imperativo, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, optó por ser más directo, optó por ser más claro, de tal manera que no haya excusa para que nosotros digamos, no entiendo lo que él está diciendo, por lo tanto voy a hacer algo que se parezca, que se aproxime, que se asemeje. Como decía un hermano que ya está con el Señor, yo que soy medio cristiano,
yo que soy medio cristiano, yo le dije, por favor, no use esa expresión, porque en la vida cristiana somos o no somos. Somos o no somos. Es cuando en la Iglesia de Dios utilizamos el nombre Iglesia de Dios Evangelio completo. Yo me pregunto, ¿puede haber evangelio incompleto? Si es incompleto, deja de ser evangelio. Hermanos, de manera que ese adjetivo sale sobrando. Y entonces sigamos con el pensamiento, con el hilo de pensamiento que mantiene aquí el apóstol Pablo. Despojaos de qué cosa? Del hombre viejo. El hombre viejo viene siendo aquel que fue, pero que ya no debe de ser. He tenido la curiosidad de estudiar en los escritos del apóstol Pablo todas las veces que él utiliza la expresión porque en aquel tiempo. Hice una lista, la tengo en la casa de ustedes ahí en San Antonio, de todos los pasajes donde el apóstol Pablo habla, porque en aquel tiempo, cuando fuimos, pero ya no somos, cuando éramos, pero ya no somos. De manera que debe de haber esa conciencia en el creyente de que hubo un estilo de vida, hubo una manera de ser que la Biblia llama el hombre viejo, que cuando uno se convirtió a Cristo falleció. Y no tenemos nosotros el derecho, ni el deber, ni nada, de desenterrar lo que el Señor ha sepultado. Perdonen que comparta con ustedes una ilustración un tanto, pues, ingenua, ¿no? Leí de una anciana que era la que le hacía la limpieza a un pastor hace muchos años, por supuesto, de esto, ¿no? Lo leí cuando era joven, de manera que tiene que ser una historia muy vieja. Y esta anciana era una anciana, pues, pentecostal, o de las antiguas de los antiguos creyentes que por todo bendecían al Señor y glorificaban al Señor, y por todo decía aleluya, gloria a Dios, amén, bendito sea el Señor. Y al pastor le molestaba que esta anciana actuara de esa manera. Y en una ocasión el pastor iba a tener una visita muy importante, no sé si era el alcalde municipal, que quería tratar con él ciertos asuntos. Y el pastor se preocupó que no vaya a aparecer la viejita esa, porque nos va a echar a perder la conversación y me va a poner en ridículo. Entonces, ¿de qué puedo yo empezar la conversación mientras ella se retira? Y llegó aquel caballero y pasaron a la oficina, y la señora, la ancianita, estaba haciendo la limpieza, sacudiendo los libros, etcétera. Y el pastor le dice a aquel respetable caballero: perdone que antes de que empecemos a conversar sobre el tema sobre el cual vamos a hablar, estaba pensando yo en la profundidad del mar, y me quedé yo maravillado de que tenga más de 28,000 pies de profundidad. ¿No le parece a usted eso maravilloso? Y la viejita dijo: gloria a Dios, aleluya. Y el pastor empezó a rascarse la cabeza: ¿y esta qué tiene ahora? Y le dice el pastor a la ancianita, tratando de avergonzarla en frente de aquel distinguido caballero: ¿y por qué tiene que decir usted gloria a Dios, aleluya? Porque yo haya dicho que el mar tiene profundidades de más de 28,000 pies. Porque la Biblia dice, dijo la viejita, que cuando nosotros nos convertimos, el Señor arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar. Y 28,000 pies de profundidad, ¿quién los puede sacar? ¿Quién los puede sacar de ahí? Y hermanos queridos, aunque es una ilustración un tanto jocosa,
pero sin embargo contiene una verdad que es preciosa para la vida cristiana y que aplica a nuestra conducta diaria. Nosotros no podemos desenterrar lo que Dios sepulta. Nosotros no podemos volver a la vida lo que Dios ha matado. Nosotros no podemos sacar del zafacón de la basura lo que Dios ha tirado que había en nosotros. De manera que despojaos del viejo hombre. El viejo porque ya no es, fue pero ya no es. Y eso no le adorna al creyente. Eso no le corresponde al creyente. Yo no puedo usar los vocablos o una persona no puede usar la terminología que usó en el mundo, que es mala, ni hacer las cosas que hacía en su tiempo de inconverso, ni de visitar aquellos sitios que frecuentaba cuando buscaba los placeres del mundo, ni tener el carácter ni el temperamento que tenía antes de conocer al Señor. Había un hermano cascarrabia en la iglesia y por todo se molestaba y se enojaba, iracundo, furioso, un hombre intratable. Y el pastor le dijo en una ocasión: hermano, ¿quiere pasar a la oficina para que platiquemos? Diga, pastor. Hermano, ¿por qué tiene usted ese carácter tan feo? ¿Por qué es tan violento, tan ofensivo, tan confrontante con la gente? ¿Por qué tiene que estar peleando y lastimando a la gente? ¿Qué quiere, pastor? Así soy yo. Tengo el mismo carácter que mi padre, y mi padre tuvo el mismo carácter que mi abuelo. De manera que yo no puedo hacer nada porque es algo que yo heredé de mi padre. Y el pastor le preguntó: ¿de cuál de sus padres, de cuál de sus dos padres usted tiene el carácter? ¿Qué me quiere decir usted, pastor? Me está ofendiendo, ¿no? Usted, si es creyente, tiene que tener dos padres: el padre terrenal y el padre espiritual. Y así como su padre terrenal lo engendró en la carne, su padre espiritual, que es Dios, lo engendró en la vida espiritual. Y si usted reclama tener, y si usted defiende tener ese carácter intratable porque se lo atribuye a una herencia genética, también debe de pensar que debe parecerse a Dios porque ha sido engendrado por el Espíritu de Dios. Y la simiente de Dios, como dice Juan, está en su vida. Es algo que nosotros omitimos en nuestro diario vivir. Es algo que nosotros pasamos por alto. A veces decimos nosotros, para justificar nuestra manera de ser: el que no cojea de una pata renguea de la otra. Patrimonio del barro humano es la imperfección, y cosas por el estilo para justificar la manera en que somos. No, hermanos queridos, no estamos hablando basados en la palabra de Dios. Estamos hablando en la carne. Por el hecho de que nosotros tenemos, hermanos, imperativos de parte de Dios de que seamos semejantes a Él. Dice el Señor en el Sermón del Monte: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y en ambos casos el modo imperativo se utiliza para que no haya la oportunidad de una evasiva. De manera que el Señor nos acorrala y nos pone en la esquina y nos dice: así tienes que ser. No busques huecos por donde salirte. No busques excusas para no hacer lo que te estoy diciendo. Eso es claro en la palabra del Señor, hermanos queridos. Es clarísimo. Si en nosotros hubiera esa intención, Gerson usó lágrimas. En uno de mis libros yo hablo de un capítulo, una iglesia sin lágrimas. Y la iglesia sin lágrimas es la iglesia contemporánea.
La iglesia contemporánea que tiene mucha celebración, mucho canto, mucha música, mucho brinco, mucho salto, muchas cosas que son simplemente de la carne. Pero esas lágrimas que antes se derramaban en los altares de las iglesias, cuando uno venía y entraba y se arrodillaba en el altar, antes de pasar a su asiento para empezar a leer la Biblia. Las lágrimas de esas hermanas cuando escuchaban la predicación o cuando escuchaban un testimonio bonito o cuando cantaban himnos, como levantaban las manos, glorificaban al Señor, y esas lágrimas son inolvidables para aquellos que las conocimos. Muy bien. Despojaos del viejo hombre, o sea, hay un viejo hombre. Hermanos, permítanme ilustrarlo como el cascarón, de la piel de una víbora. Llega el momento en que una culebra se quita eso. ¿Por qué? Porque no le corresponde, le va a salir una nueva piel. Dicen, he oído, he leído, no sé si sea cierto, que a veces el águila empieza a perder su plumaje y se pone demacrada porque se le ha tenido una formación en el pico que le impide alimentarse debidamente, y que entonces el águila se talla contra una roca para quitarse esa protuberancia y para poder alimentarse bien. Toda protuberancia innecesaria que hay en nuestra vida, hermanos, nos trae pues sencillamente un efecto negativo en nuestra vida, y es necesario tener el valor, tener la sinceridad, la transparencia, a fin de reconocer nuestra situación y con la ayuda de Dios desprendernos de todo aquello que no nos ayuda en el crecimiento, en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Seamos sinceros, hermanos queridos, con Dios. Seamos sinceros con nosotros mismos. Reconozcamos nuestras equivocaciones. Reconozcamos nuestras limitaciones. Reconozcamos incluso nuestras aberraciones. Y procuremos, mejor dicho, y reconozcamos que eso corresponde a lo que fuimos en el pasado, pero que ya no somos desde que conocimos a Cristo. Bendito el Señor para siempre. Bendito el Señor para siempre. Déjenme hacerles una pregunta. Una persona que trabaja en el campo o en un taller y que se llena de barro, de lodo, de aceite, de grasa y suda mucho, y ya ha estado 8 horas debajo de los carros, todo polvoriento, ¿creen ustedes que su esposa le aceptaría que llegue a la casa y se emperifolle colocándose encima de esa ropa un traje y una camisa blanca que él le lavó, que ella le preparó y le planchó almidonada? ¿Aceptaría la esposa eso? No creo que la mía me lo permitiría. Me diría, quítate esa ropa y métete al baño. Y cepíllate bien y toma toda esa ropa cochina y vamos a tirarla porque ya está muy percudida. Y a veces en la vida cristiana nosotros queremos ponernos encima el hombre nuevo sin habernos despojado del hombre viejo. Despojémonos en primer lugar del hombre viejo que está viciado, ¿qué? En delitos y en pecados, en los deseos engañosos, en todo lo malo, todo lo que es negativo, todo aquello que no corresponde delante del Señor que uno de sus hijos posea. Tengamos ese valor, hermanos queridos, esa honestidad, esa transparencia, pasar al altar, arrodillarnos y decirle al Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Yo sé que tú me responsabilizas a mí. No estás responsabilizando a mi esposa o a mi esposo o a mi tío, sino a mí me estás diciendo que yo me despoje del hombre viejo. Dame tu ayuda para que ocurra ese desprendimiento.
De lo contrario, es imposible que nosotros vistamos el hombre nuevo. Despojaos del viejo hombre. Y como dije hace un momento, tuve la curiosidad de buscar en los escritos del apóstol Pablo todos los pasajes donde él habla de que en aquel tiempo, y el apóstol Pablo lo hace con esa conciencia tan bella como él supo escribir, de pintarnos un panorama, el panorama del hombre viejo, el panorama del pasado, ese panorama dantesco, maquiavélico, ese panorama lleno de penumbras, ese panorama feo, hermanos queridos. Y él después hablar acerca del hombre nuevo, la criatura nueva que es hecha conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Hace muchos años, cuando todavía existía la compañía de vuelos Eastern, volaba un servidor de la Ciudad de México a San Antonio, Texas. En esos días en la Ciudad de México no había llovido, de manera que había mucho polvo, mucha tierra, estaba todo seco. Y en Texas había llovido mucho, ¿no? Cuando despegó el avión de Eastern aquí en la Ciudad de México, había como torbellinos, polvaredas, levantaban el polvo y los papeles y la basura. Y desde la ventanilla del avión aquello era un cuadro que lastimaba la vista. Feo se miraba aquello. Seco porque no había llovido. El viento levantando el polvo. Era pues un cuadro sencillamente que no bonito. Pero gracias a la pericia del capitán del avión se remontó a 31,000 pies de altura. Se estaba poniendo el sol y en Texas había llovido. Y cuando nos estábamos aproximando a Texas y ya estaba el sol poniéndose, yo vi que los pasajeros del lado derecho se pasaban al lado izquierdo con las cámaras a tomar fotos. Y me llamó la atención porque se están moviendo todos a las ventanillas del lado izquierdo del avión. Hermanos queridos, contemplé un paisaje que nunca lo he vuelto a ver en mi vida. Lo he visto en fotos, en revistas. El sol se estaba ocultando, pero estábamos a 31 pies de altura. El sol estaba anaranjado, pero grande, enorme. Y las nubes estaban tornasoladas. A lo lejos el fondo del cielo azul, luego nubes blancas y luego diferentes colores y por supuesto el sol poniéndose anaranjado. Miro yo hacia abajo y la pradera estaba verde porque en Texas había llovido. Y era un cuadro impresionante para todos nosotros y los que llevaban cámaras, saque y saque fotos, los que traían filmadoras filmando, abajo la pradera verde. Arriba un azul bellísimo del cielo, el sol anaranjado, las nubes tornasoladas, parecía que alguien había pintado un enorme cuadro ahí. De tal manera que todos estábamos prácticamente sin comentarios, mirando aquella belleza tan extraordinaria. Todo se debió a que alguien tuvo la habilidad de levantarnos 31 pies de la emplanada y remontarnos a esa altura para ver lo que no se puede ver desde abajo. Aquí abajo no se podía ver nada, pero allá arriba sí se podía ver esa belleza. Y en la vida cristiana es lo mismo, hermanos queridos. Cuando nosotros vivimos en la emplanada, en el ambiente miasmático de este mundo, viendo y participando y siendo testigos de lo que hay en este mundo, no podemos nosotros sintonizar con las cosas espirituales.
Pero cuando el Señor con su gracia nos levanta y nos lleva a alturas superiores, empezamos nosotros a glorificar al Señor y decir, qué bello es esto. Hace muchos años tomaron a un grupo de jóvenes de las ciudades de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Houston, Dallas, jóvenes pandilleros, y los escogieron y les dijeron, bueno, le vamos a dar un entrenamiento de 1 mes como alpinistas en el estado de Colorado, y después lo vamos a llevar a Perú a ver qué tanto pueden escalar desde en los Andes. Un servidor que ha volado mucho por los Andes, de Buenos Aires a Santiago de Chile. No hay experiencia más impresionante que volar sobre los Andes. Todo lo que usted ve, aunque sea en verano, es 40 grados bajo cero y todo se ve blanco, los picos blancos, una belleza impresionante. Y a estos jóvenes les dijeron, le vamos a dar entrenamiento de alpinistas porque los vamos a llevar a Perú para que ustedes escalen desde los Andes. Y ahí van las cámaras. Se bajan del autobús después de que recibieron el entrenamiento en Colorado, se los llevan a los autobuses, cuando bajan se cambian de ropa más gruesa, y mientras van subiendo van usando otro tipo de ropa, se quitan los zapatos por otros que tenían picos, etcétera, etcétera. Y el reportaje, aquel documental, fue impresionante, me gustó a mí, pero mucho. Por fin llegaron a un pico, el cielo azul, no había ni una nube, y toda la cordillera de los Andes blanca. Y entonces el camarógrafo puso la filmadora para que diera la vuelta completa. Y estaba un muchacho puertorriqueño de Nueva York que únicamente conocía el asfalto y el cemento y el concreto y los tambos de basura y las pandillas y la violencia y el sexo ilícito y las drogas y los cuchillos. Y se le llevaron allá y le llamó la atención que mientras estaban filmando, mostrando toda la cordillera, aquel muchacho puertorriqueño dijo en inglés, lo traduzco al español, y decir que todo esto ha estado aquí y yo no lo sabía. Y yo dije, ya me dio el título de un sermón, ya me dio el tema para un sermón. Todo esto ha estado aquí y yo no lo disfrutaba porque yo no lo sabía. Como me dijo uno que se convirtió de las drogas, desde chico, estuvo metido en las drogas, y él me dijo, ¿sabe qué, hermano Almirudis? Yo pensé que la drogadicción era lo normal de la vida, porque eso era mi ambiente, mis amigos, el barrio en la escuela a la cual yo asistí, y cuando yo me encontraba con una persona sana, decía yo, qué bicho tan raro, este sí que es raro, no usa droga, no se inyecta, no fuma para acá, no huele desde lo que tienen que olfatear. Y me decía, yo nací en un ambiente de droga, usé droga hasta que conocí a Jesucristo. Y entonces yo aprendí que una persona que no usa droga es la persona normal y yo era el anormal. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo en la vida espiritual? Y nos pasa cuando viene una visitación de parte de Dios, decimos, wow, desde hace 20 años que no mirábamos eso, un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, una visitación de Dios, y decir que todo este tiempo Dios ha deseado hacer eso, pero sin embargo nosotros no le hemos permitido.
nos pasa como ese muchacho y decir que todo esto ha estado aquí y yo no lo sabía. Y a mí se me hace que el Señor nos dice algo parecido para que tengamos la conciencia de que Él tiene cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni hemos leído de lo que Dios tiene para su pueblo, no escatológicamente, sino para el presente. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué vamos a hacer al despojarnos del viejo hombre? ¿Nos vamos a quedar desnudos? No. ¿Qué vamos a hacer cuando nos hayamos desprendido y tirado a la basura todo lo que corresponde al hombre viejo? Miren, hermanos, se me vino a la mente. Abran sus Biblias en Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Vamos a empezar a leer del versículo 9 en adelante. Bueno, son cosas que se le vienen a uno cuando uno está predicando. Yo se lo atribuyo al Señor. Primera a los Corintios, capítulo 6, el versículo 9. Es lo que llamamos en exégesis, en el estudio el estudio de las Escrituras, una pregunta retórica, una pregunta que el lector sabe cuál es la respuesta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La respuesta lógica es, sabemos eso. ¿No sabéis? Es enfática esa pregunta retórica. En gramática griega es algo enfático, una pregunta retórica. Pablo las usó mucho. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Pregunta retórica. No. Me genoito. No. Que no suceda eso, que no acontezca. De manera que las preguntas retóricas en el idioma griego son para enfatizar, reforzar, subrayar algo que es importante en el documento. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si yo dijera estas cosas en un púlpito de la iglesia de Dios, me quitan las credenciales. Porque hay que predicar cosas bonitas para que la gente se sienta contenta y se mulla en su asiento. No moleste a la gente, no inquiete a la gente. El evangelio no es para que la gente se preocupe, es para que se sienta muy confortable. Mentira del diablo. El evangelio es para estrujarte el corazón. El evangelio es para formar conciencia en ti. El evangelio es un sablazo de parte de Dios y un flechazo de parte de Dios que intenta destruir al hombre viejo para que pueda surgir el hombre nuevo. Y si, bueno, el apóstol Pablo dice algo que cuando uno termina como que está de leerlo, como que uno está sudando. Y ahora somos tan simplones para predicar. ¿Quién es Os Guinness? Dice que fue a una iglesia, un famoso escritor cristiano, una iglesia de esas, qué sé yo, cómo llamarle. Esas iglesias sofisticadas, medias simplonas o simplonas y media que hay en nuestros días, allá en Estados Unidos, donde la simpleza ha hecho fueros de tal manera que da vergüenza asistir a ellas. Y la pastora entonces dijo al concluir el servicio, nos dice Os Guinness,
tomémonos todos de las manos y hagamos la siguiente oración. Dios, te doy gracias por la belleza inmaculada de las flores y por el perfume y la delicia que ellas nos brindan. Te damos gracias por las aguas cristalinas del arroyo que pasan cerca de mi casa. Te doy gracias por la hermosura de las alas multicolores de la mariposa. ¡Caramba! Yo sé que meterle un ladrillazo el Señor me lo agradecería, pero a la policía no le gusta que uno haga esas cosas. Y Osguines nos dice, fui a otra, el domingo siguiente a otra iglesia y con las mismas boberías, diciendo simpleza y media, simplemente porque queremos esconder el evangelio. Había tres jóvenes drogadictos, dos de ellos hombres y una muchacha, y ya estaban hundidos hasta las narices en el vicio. Y un domingo uno le dice a otro, la única solución es que vayamos a una iglesia de esas fuertes en que se predica el pecado y el infierno y la salvación y la sangre de Cristo, a ver si en una iglesia de esas podemos cambiar. Y fueron a una iglesia donde pensaron que escucharían el evangelio de Jesucristo. Al terminar el culto salieron los tres, intentaron suicidarse los tres, dos murieron y uno quedó con vida. Cuando la policía hizo las averiguaciones pertinentes, el que quedó con vida contó la historia triste de ellos, macabra, una historia pues que da asco, que da lástima, que vidas de jóvenes se hayan truncado por el vicio y porque no recibieron ayuda en una iglesia. Y entonces el que estaba haciendo las averiguaciones le dice, y si fueron a la iglesia y ustedes eran drogadictos, etcétera, 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 ¿por qué al salir de la iglesia optaron por suicidarse los tres? Y dijo la persona que sobrevivió, aquel, no sé si fue un muchacho o la muchacha, porque esperamos escuchar un sermón que produjera cambio en nuestra vida, y el tema sobre el cual habló el pastor fue: ¿hay habitantes en Marte? Y empezó a dar ahí, según él, unos estudios científicos y astronómicos de la posibilidad de que hubiera marcianos. Y ellos dijeron, ya, ¿a nosotros qué nos importa eso? ¿Y en qué nos ayuda a nosotros eso? Que haya o que no haya marcianos. Lo que nosotros necesitamos es un cambio radical, contundente. Que el hombre viejo, viciado, drogado, que nosotros somos, sea cambiado por el poder del evangelio. Ahí en San Antonio ya está con el Señor, pero muchos de ustedes habrán oído de él, el hermano Freddy García, gran amigo mío. A pesar de que él fue 22 años drogadicto y vendedor de droga, él me contaba su vida y salíamos a pasear y me llevaba por esos lugares donde él andaba cuando estaba en la droga. Mira, ahí nos juntamos la ganga, la pandilla, y violamos a una americana. Y ahora me pongo a pensar, y me duele tanto que hayamos cometido ese crimen contra esa pobre muchacha. Mira, Almirudis, me dijo él, la drogadicción que yo tenía era tan fuerte que nos casamos, mi esposa y yo, ¿no? Tuvimos una niña. Ella trabajaba de mesera porque yo no servía para nada. De manera que cuando nació la niña, yo andaba en las calles agenciándome drogas, cargando a mi niña. Cuando yo me inyectaba en las venas, lo hacía en los excusados de las gasolineras.
y ahí en los pisos llenos de orines ponía a mi niña mientras yo sentado en el retrete me estaba poniendo la droga. Irán, Almirude me decía él, yo le dije, oye Freddy, ¿y qué se siente qué sentías tú cuando no tenías la droga? Y él me dijo, imagínate que tienes el flu, ¿cómo se dice? El catarro, la gripa más fuerte que hayas tenido en tu vida, multiplícalo por 10 veces. Y así me sentía yo. Y me contaba él su pasado y caramba, yo hasta me ponía medio nervioso porque yo, gracias a Dios que nací en la iglesia, me crié en la iglesia y toda mi vida la he vivido dentro de la iglesia. Escuchen, jóvenes, y si lo quieren saber, me casé virgen y mi esposa era virgen también cuando nos casamos y no nos arrepentimos de eso. Entonces cuando me dijo él, huyendo yo del vicio, me fui a Los Ángeles y por casualidad al bajar del autobús me encontré con un compañero amigo, un compañero mío que habíamos andado en la droga, él y yo por muchos años. Y cuando bajé del autobús y me encontré con él, me dijo él, no, manito, necesito, yo no sé las expresiones que ellos usan en su jerga. Y necesito, no, le dijo aquel que se había convertido, tengo algo mejor que eso, le dijo. No, hombre, eso no es nada en comparación con lo que yo te puedo ofrecer. Ah, es una nueva droga. No, mejor que la droga. Se come, se mastica, ¿qué es eso? Vente conmigo. Se lo llevó a un centro de rehabilitación dirigido por Sonia Arguinzoni. Y le dice, vamos a ir a un culto. ¿Estás loco? Yo no me meto en una iglesia. Vas a ir conmigo porque vas a ir conmigo. Y no me digas que no porque tú vas a ir conmigo. Lo agarró de la mano y ¡pum!, lo metió a la capilla de ese centro de rehabilitación. Y me contaba Freddy, yo andaba todo nervioso, asustado, en ese ambiente que yo nunca había visitado, ni había conocido, ni sabía lo que era una iglesia por dentro. Y después de la predicación, Sonia Arguinzoni hizo una invitación para aquellos que quisieran aceptar a Cristo. Su amigo lo agarró de la mano y le dice, vamos al frente. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Estás loco? Quítate. Y que estás loco que yo no paso al frente. Tú lo que me quieres avergonzar, ¿y para qué? Para allá. Vas a ir porque vas a ir. Yo te voy a llevar. Y entonces me dijo él, me tomó de la mano, me llevó al altar y me dijo, arrodíllate, voy a orar por ti. Y me decía él, Almirudis, me arrodillé. Y luego empezó él a decir, lo voy a decir en inglés primero y lo voy a traducir. Oh Lord, hit him with a 2x4. Oh Señor, pégale con un 2x4. Pégale, Señor, duro con un 2x4. Métele un buen garrotazo, Señor. Y él se levantó y le dice, ¿quién es el que me va a dar el garrotazo? Jesucristo, le dijo él. Cuando él pronunció el nombre de Jesucristo, Almirudis me dijo, yo le digo delante de Dios que algo me levantó como 6 pulgadas del piso y empecé a levanté mis manos y empecé a clamar a la sangre de Cristo y empecé a llorar y fui libertado. Yo lo conocí cuando él tenía ya 54 iglesias abiertas, un centro de rehabilitación y los estudiantes de él. Un día me mandó 99 muchachos del centro de rehabilitación para que yo les diera Biblia, un instituto bíblico. 99 me mandó él. Pero él me confesó en un instante, Almirudis, cuando yo empecé a llorar delante de Cristo, delante del Señor,
y levanté mis manos, yo fui liberado instantáneamente del vicio. Y eso es lo que no queremos predicar en nuestras iglesias, y andamos con pavada y media hablando disparates. Una vez me llamó una anciana esposa de un venerable pastor que era metodista de Cananea, Sonora. Conoció a mi madre y conoció a mis abuelos, pero recibieron el bautismo del Espíritu Santo y se pasaron de la iglesia metodista a la pentecostal. Y yo fui supervisor de ellos. Y ya cuando yo entregué la supervisión, asistiendo a una iglesia que pastoreaba un pastor joven, medio tarado y medio. Y un domingo después de la comida me llama ella, hermano Almirudi. Sí, hermano, se soltó llorando. Hermana, ¿qué le pasa, por favor? Es que no puedo decirle lo que sucedió en la iglesia. Y hermano, no puedo. Cálmese, por favor, hermana, dígame, ¿para qué me llamó? Resulta que en lugar de predicación, nuestro pastor, que desgraciadamente fue alumno mío en el Instituto Bíblico, en el seminario, y todavía tengo que darle unos cintarazos, dijo: hoy no va a haber predicación, sino que vamos a tener juegos en lugar de sermón. Vamos a jugar en primer lugar al tren. Los hermanos de la primera fila, usted, hagan como campana, pam, 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 pam. Bueno, la siguiente fila hagan como pito, pip, pip, y pip, y pip. La tercera fila hagan chu, 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 chu. La cuarta fila, acelérense. A ver, empiecen lo de la campana, tan, 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 tan. Pi, 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 pi. Y pu, 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 pu. Esa fue la predicación. Dígame si no nos estamos volviendo locos en la iglesia. Dígame, hermanos queridos, si no estamos nosotros buscando de parte de Dios un juicio severo. Hermanos queridos, como estudiante de la palabra de Dios, yo creo que segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde se habla de la aparición del hombre, el hijo de perdición del hombre de pecado, y donde se habla de la gran apostasía, yo creo a pie juntillas que es el tiempo que estamos viviendo en nuestros días. Estamos viviendo en el tiempo de la gran apostasía, en que lo único que le espera a la iglesia contemporánea es la persecución del mundo inconverso y el juicio de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Usa, Jesús, mi vida, toda mi vida, que en el altar la tengo como holocausto. Es mi ofrenda sin mancha, pura, encendida, que tu gracia la libre de un fin infausto. Usa, Jesús, mi vida, hazla eficiente. Un aliento fecundo del corazón, escóndela en tu sombra, que vea la gente tu sagrada figura, tu perfección. Usa, Jesús, mi vida, que sea en tu mano el dócil instrumento que necesitas. Úsala donde quiera, oh soberano, pero que al mundo lleve fe y paz benditas. Usa, Jesús, mi vida como tú quieras. Sea tu voz en la hora del desamparo, tu toque suavizando la herida fiera
la bendición al alma de tu amor caro. Usa, Jesús, mi vida en tu obra bella, en la obra necesaria del reino tuyo. Liliputiense y pobre por ti descuella, y en tu servicio verla, tal es mi orgullo.